A ver, el día de hoy vamos a iniciar la tercera unidad. En esta unidad, pues la idea es estudiar tres temas. El primer tema, el primer tema es la fundamentación de la electricidad, que tiene que ver con cargas. Vamos a conocer el concepto de carga eléctrica. Vamos a conocer la fuerza que existe entre carga o la interacción entre carga. Y vamos a conocer el concepto de campo eléctrico. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 21 de nuestro libro de texto, solamente que ahora pues vamos a pasar al tomo número 2. El segundo tema en el que nos vamos a centrar es el que tiene que ver con energía potencial eléctrica. Vamos a hablar de energía potencial eléctrica y del concepto de potencial eléctrico, que muchos de ustedes lo conocen como voltaje. Es el nombre que se le da comúnmente, pues, en el contexto social cotidiano. Y en tercera instancia, vamos a hablar sobre los principios que rigen a los circuitos eléctricos. Entonces, vamos a hablar sobre corriente eléctrica, vamos a hablar sobre resistencia eléctrica, vamos a hablar sobre potencia y la fuerza electromotriz, que son, digamos, los fundamentos para poder estudiar los circuitos. Entonces, la idea de esta tercera unidad, esto es el capítulo 23, el segundo tema, y aquí el capítulo 25. ¿Ok? Entonces, ese es el contenido que vamos a discutir. Ah, un par de secciones se van a omitir, pero prácticamente los tres capítulos vamos a estudiar en detalle. Y pues la idea de esta tercera unidad es dar una introducción a los fenómenos eléctricos. Nosotros sabemos en la naturaleza que los fenómenos eléctricos no están solos, son parte de una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza, que se conoce como el electromagnetismo. Entonces, el estudio de los fenómenos electromagnéticos quedan incompletos si nosotros solo hablamos de electricidad. Así que la idea es que ustedes, posterior a esta clase, pues puedan llevar un curso que profundice sobre los fenómenos electromagnéticos. En el caso de que así sea, o si no, pues hablar más que todo de la parte práctica que tiene que ver con el último tema, que son los circuitos eléctricos, las instalaciones eléctricas, eh, todo lo que tiene que ver eh, con circuitos de corriente continua, de corriente directa, las instalaciones eléctricas residenciales, industriales. Entonces, la idea es que usted lleve una base que le permita entender estos fenómenos. Para los estudiantes que llevan los cursos de electricidad y magnetismo 1 y 2, pues tendrán la oportunidad de estudiar con más detalle. De hecho, muchos de el primer tema con el que van a empezar son particularmente el primero que nosotros vamos a ver en esta tercera unidad. Y pues allá van a tener la oportunidad de estudiarlo con una mayor profundidad, con un detalle matemático más profundo, más de lo que lo hacemos aquí. Aquí la idea más que todo es presentar conceptos, hacer algunos cálculos, claro que vamos a hacer cálculos, que es la naturaleza de la clase también, pero la idea es no entrar en problemas tan difíciles, porque esto implica pues tener una base matemática un poco más profunda, sobre todo la base matemática que se utiliza para estudiar la electricidad y el magnetismo, es el cálculo vectorial. Es básicamente todo lo que ustedes han visto en cálculo, cálculo 1, cálculo 2,
pero aplicado no a funciones escalares, que son las funciones f de x y y que han visto tradicionalmente, sino a las funciones de vectores, funciones eh, que están compuestas por componentes de funciones escalares. Entonces, eh, seguramente que van a tener la oportunidad de profundizar mucho en esto. Ok, entonces vamos a iniciar con el primer tema y vamos a hablar sobre lo primero que queremos definir son las cargas eléctricas. Entonces, para hablar de cargas eléctricas, me tengo que remontar al pasado y repasar algunas cosas que en principio ya se estudiaron con gran detalle en la antigüedad, pues que nosotros ahora conocemos incluso con mayor detalle en algunos aspectos. Pero en el caso de la carga eléctrica, pues nos remontamos a la antigüedad en Grecia, donde pues se dieron las primeras experiencias que tenían que ver con este concepto. Cotidianamente nosotros experimentamos el fenómeno eléctrico, ¿verdad? Y nos parece lo más normal del mundo. Estamos recibiendo esta clase o teniendo esta comunicación mediante un dispositivo que funciona mediante una corriente eléctrica. Las cargas eléctricas están implícitas ahí. De hecho, yo justamente en este momento que estoy dando la clase, estoy cargando mi dispositivo. O sea, estoy haciendo que circulen cargas alrededor, ¿verdad? Para que no se me apague y no me quede a media clase hablando solo. Entonces, el fenómeno eléctrico es tan cotidiano ahora, porque casi todos los dispositivos eléctricos que usamos en nuestro hogar, usamos diariamente, pues están vinculados o tienen una, una fuente energética a partir de la electricidad. Pero bueno, en la antigüedad eso no era así. En la antigüedad, pues ya saben que no existía este tipo de tecnología y por lo tanto tuvieron que haber unos primeros acercamientos a él. Lo primero fue que en la antigüedad se dieron cuenta de que si nosotros frotábamos una, un material contra una piel, por ejemplo, contra seda, que eso sí era muy común en ese entonces, de hecho era una de las cosas que más se comerciaba en ese entonces, las pieles, las sedas para la vestimenta. Entonces, que si ciertos materiales se frotaban contra estas superficies, entonces adquirían una propiedad y esa propiedad pues la relacionaban o la vincularon directamente con con el ámbar, ¿no? Que fue el primer material que fue el que ellos utilizaron, ¿no? Entonces el ámbar, si lo frotaban con lana, tenía una cierta propiedad, si lo frotaban con piel, tenía otra propiedad. Y entonces desde ahí viene el concepto de electricidad. En griego, ámbar se llama electrón o se dice electrón. Y entonces por ahí viene la connotación de electricidad, ¿verdad? Y por eso se le llama actualmente de esa manera. Entonces veían que si lo frotaban con piel al ámbar, pues adquiría una propiedad, si lo frotaban con seda adquiría otra propiedad, y que se acercaban al ámbar frotado con piel y al frotado con seda, entonces de cierta manera veían que ese ámbar se atraía. O sea, es decir, si lo acercaban, se iba a haber una especie de fuerza que las iba a unir. Ok, entonces eso lo puedo ver con con una simulación. Siempre a ese fenómeno de carga se le conoce como inducción. Entonces, en esta simulación lo vamos a poder observar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un cuerpo que está cargado y si nosotros acercamos este, pues básicamente lo que vamos a ver es, existen dos tipos de cargas, están las cargas positivas, las cargas negativas.
Y pues en la antigüedad, a lo que se concluyó, o eso fue a lo que se concluyó, se le asignó una, bueno, había que identificar a las cargas, a una se le llamó positiva, a la otra negativa. Y lo que se observó, pues, es que las cargas positivas se repelen entre sí, igual que las cargas negativas, y que una carga positiva y una negativa se atraen. Es decir, cargas del mismo signo se repelen, es decir, generan una fuerza que tiende a separarlas, y las cargas de distintos signos tienden a atraerse, es decir, generan una fuerza que tiende a unirlas. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos un objeto cargado, entonces imagine que ese es el ámbar que se ha frotado con piel, entonces ha adquirido una propiedad de carga negativa. Y si nosotros lo acercamos a un conductor, entonces lo que va a pasar es que hay un desplazamiento de las cargas. Entonces vea que como las cargas negativas se repelen y las cargas positivas se atraen, entonces las cargas negativas se van desplazando hacia la derecha del conductor. En este caso, el conductor puede ser un fragmento de un alambre de cobre, de aluminio, cualquiera, ¿verdad? Cualquier metal que tenga una buena conducción eléctrica. Ok, entonces, bueno, de ahí nos empezamos a dar cuenta que de cierta manera tenía que haber algo en el interior de los metales o de los objetos que provocaba esas interacciones, que tenía que haber esas determinadas cargas dentro, porque aparentemente, pues, o bueno, tampoco puedo pensar que al frotar la piel contra el ámbar, la piel le daba o le traspasaba de cierta manera algo, ¿no? En algún momento se pensó, ¿no? Pero no lo vamos a ver desde esa perspectiva, sino que lo vamos a ver desde la perspectiva que internamente en el material tiene que haber algo que genera eso. Entonces, de ahí fue donde surgió la idea de empezar a estudiar directamente las propiedades de los átomos, que son los que componen a, un, a los materiales, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que remontarnos a esta figura del libro de texto. Bueno, esta figura es la que les mencionaba actualmente, ¿no? Estamos frotando y podemos observar la atracción entre entre las muestras de ámbar. Ok, me quiero centrar aquí, el átomo. ¿No? Actualmente se sabe que el átomo, han habido muchos intentos por explicar el átomo, pero pues ya tenemos un mejor panorama de lo que es. Entonces nosotros sabemos que existe un núcleo, que es una cosa muy pequeña comparada con el tamaño del átomo, y que en ese núcleo nosotros tenemos ciertas partículas que no son partículas fundamentales, es decir, no están compuestas por otras partículas, pero que en el interior pues hay dos tipos de partículas, unas que tienen carga positiva, que se conocen como protones, y alrededor de ese núcleo pues nosotros podemos encontrar otro tipo de partículas, que son partículas de, de signo negativo, que se conocen como electrones. Se conocen como electrones y pues la, la curiosidad de todo esto es que resulta que en un átomo neutro nosotros podemos tener, así como se ilustra en esta figura, en un átomo neutro la misma cantidad de cargas positivas que hay en el núcleo existe en la parte exterior, o sea, en lo que podríamos llamar la corteza eh, del átomo. Entonces, si yo tengo 3 cargas positivas en el núcleo, voy a tener 3 cargas negativas en la corteza también. Entonces, para cualquier átomo que es neutro, se va a cumplir esa razón. Entonces, de lo que nos dimos cuenta es que la cantidad de protones o de neutrones, puedo hacer el conteo ya sea con protones o con electrones, es la misma, y además
caracteriza a tipos diferentes de elementos. Entonces, en este caso, el que estamos viendo allí en la figura es el litio, es el tercer átomo de la tabla periódica. Entonces, la tabla periódica ha sido el intento por clasificar a todos esos materiales que nosotros conocemos. Entonces, en la tabla periódica los átomos están ordenados con lo que se llama un número atómico. El número atómico es el que me va diciendo a mí cuántos protones y electrones va a tener ese, ese elemento, ¿no? Entonces, en este caso, el litio es el tercero en la tabla periódica, el hidrógeno es el primero, y así nosotros vamos a encontrar. Ahora, para propósitos ya prácticos, como la electricidad del hogar, ¿verdad? En la industria, nosotros vamos a utilizar elementos que tengan una gran cantidad de protones y electrones, porque vamos a ver que eso le va a dar propiedades diferentes y propiedades más favorables para los fenómenos eléctricos. Entonces, bueno, por ahí empezamos. Entonces, hay tres tipos de partículas. Los protones, que tienen carga positiva, como lo dije anteriormente, son partículas muy, muy pequeñas. Tienen una masa de 1.67 por 10 a la menos 27. Hay que recordar ese número. Hay que irlos anotando por ahí porque son números que los vamos, con estas dos partículas, con el protón y con el electrón, vamos a trabajar muchísimo. Entonces hay que recordar las propiedades que tiene, la masa que tiene, la carga que tiene, eh, particularmente esas dos cosas, ¿verdad? Me interesa saber cuánto vale su carga, qué signo tiene su carga y qué masa tiene, ¿verdad? Porque en la mayoría de los problemas nos van a remontar a estas partículas. Entonces tengo los protones que tienen una masa, una carga positiva, y tengo los electrones que tienen una carga negativa. De hecho, en la antigüedad hubo un intento por explicar el, la estructura atómica utilizando la idea de que esto se asemejaba a, bueno, de hecho hay mucha gente que todavía lo explica así, que esto se asemejaba a un sistema solar, que en el centro pues está ahí las cargas positivas y que pues podríamos pensarlo como el Sol, y alrededor de él están orbitando los electrones, ¿no? Así como los planetas orbitan al Sol. Pero bueno, con el tiempo nos dimos cuenta de que eso no era necesariamente así. Ya ahí, cuando entramos al átomo, nos cambiamos de rama de la física para estudiar esto. Y entonces la mecánica cuántica nos dice de que no podemos identificar. Así como yo puedo decir, bueno, Saturno va a estar en tal posición, a tal hora, a tal día, ¿no? Entonces yo no puedo hacer eso en el átomo. Hay ciertas limitaciones, hay ciertos comportamientos diferentes que tienen las partículas a este nivel, por el cual nosotros no podemos ser deterministas. Yo no puedo decir, el electrón está aquí. Lo único que sí puedo decir, el electrón tiene la probabilidad o la mayor probabilidad de encontrarlo es en esta región, pero no lo voy a poder ubicar. Pero bueno, esa es otra historia y no es necesario profundizar tanto en ella para poder entender los objetivos de esta clase. Bien, entonces lo primero es que nos vamos a familiarizar con estas tres partículas. Bueno, con dos, el neutrón no, porque no tiene una carga, así que no nos va a interesar tanto interactuar con él. Entonces, protones, electrones, carga positiva el protón y carga negativa. Bueno, después, se hicieron intentos por poder medir, cuál era la carga que tenía estas partículas, esa carga, ¿no? Entonces hay un experimento muy famoso que es el experimento de Millikan, que es el experimento en el cual se pudo determinar cuál era la relación que existía entre la carga de estas partículas. Entonces se pudo definir que la carga, voy a anotar ya aquí, la carga fundamental, que es la referencia que nosotros vamos a utilizar para todas las cargas,
carga fundamental la denotamos con una E. Entonces, esa carga fundamental tiene un valor bien medido. Voy a poner el valor más preciso que se conoce. Bueno, quiero ponerlo, pero si no lo ubico, voy a poner el que normalmente utilizamos. Bueno, ok, entonces la carga fundamental es de 1.602 por 10 a la menos 19. Entonces se midió esa carga, la carga del electrón y la carga del protón. Como les dije anteriormente, ellos tienen el mismo valor de carga, solamente que uno es positivo y el otro es negativo. Permítanme. Muy bien. Y la carga se mide en ciertas unidades que son conocidas como coulomb. Algunos, bueno, diferentes maneras de decirlo. Se escribe como coulomb. Algunos lo han españolizado y le dicen culombio. Entonces, ahí depende de usted, cómo lo quiera pronunciar. Entonces, ya vamos a ver que esto está relacionado directamente con lo que vamos a ver a continuación, y es ese fenómeno de qué tanto se atrae, qué tanto se repelen las cargas. Entonces, resulta que el protón, la carga, normalmente nosotros vamos a definir a la carga usando la letra Q, ya sea mayúscula o minúscula. Entonces, la carga de el protón es de positivo E y la carga del electrón es de negativo E. Entonces, nosotros hemos tomado esta referencia para poder dar una idea de cuál es el valor de carga de todas las partículas. Entonces, en el caso de las partículas como el protón y el neutrón, que no lo voy a poner aquí porque no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Pero el protón y el neutrón son partículas que no son partículas fundamentales. El protón y el neutrón está formado por otras partículas que se conocen como quarks. Y estos quarks, a su vez, tienen una determinada carga, que es una carga fraccionaria. Es decir, que si yo sumo las cargas, lo que va a hacer es que me van a dar la carga fundamental. Entonces, así se hace. Para todas las cargas, nosotros lo que hacemos es definirle un valor de carga usando como referencia la carga fundamental. Entonces, yo puedo decir, un quark tiene una carga de positivo 1/3 de la carga fundamental, o positivo 2/3 de la carga fundamental, negativo 1/3, negativo 2/3 de la carga fundamental. De manera que al sumarlos, entonces yo voy a tener la carga de la unidad grande, que es el protón. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante la carga eléctrica en la naturaleza? Porque la carga eléctrica siempre se va a conservar, es constante. De hecho, hay una definición que dice que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en un sistema cerrado es constante. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado de las reacciones nucleares, como por ejemplo las reacciones que ocurren en un reactor nuclear o las reacciones que ocurren en
en las estrellas, ¿verdad? Que dan origen a la energía que viene de ahí. Entonces sabrán que hay determinadas reacciones que ocurren. Una partícula, bueno, hay un experimento muy famoso a nivel internacional que se llama el Gran Colisionador de Hadrones, que últimamente se hizo muy famoso porque pues ahí se descubren partículas nuevas, se experimenta con partículas. Entonces, justamente en estos lugares lo que se hace es experimentar con las partículas, hacerlas colisionar y fragmentar de manera que puedas saber de qué están compuestas. Entonces, en estas reacciones que se llevan a cabo ahí, ocurren decaimientos, ocurre transformación, una partícula interactúa con energía y después eso me da otra cosa. Entonces, en este tipo de interacciones, las cargas eléctricas siempre se van a conservar. Es más o menos como en una reacción química. En una reacción química, cuando uno está llevando química en el colegio, lo ponen a que balancee ecuaciones. Y entonces que si de este lado tengo tantos carbonos, en el otro lado también tengo que tenerlo. Y así, ¿verdad? Y uno empezaba a poner numeritos ahí hasta que lograba tener pues la reacción balanceada. Entonces más o menos pasa lo mismo aquí con las interacciones que tienen que ver con los fenómenos eléctricos. Si yo puedo interactuar partículas, entonces la carga eléctrica se va a conservar. Es una ley natural y es una ley universal, por llamarla así. ¿Ok? Entonces, bien, con eso nosotros podemos pensar que hay materiales que son conductores y hay otros materiales que son aislantes. Nosotros vamos a trabajar mayormente con conductores. Los conductores son aquellos que permiten que la electricidad fluya con mayor facilidad y otros que no. Esa es la manera tradicional de uno conocerla. Pero realmente los conductores lo que tienen es que tienen una característica y es que como tienen muchos electrones en su corteza, entonces se genera una especie de nube electrónica que permite que las cargas fluyan. Pero bueno, de eso vamos a hablar en mayor detalle cuando estemos en el último tema. Pero bien, de lo que quería hablar aquí era del segundo simulador, quería mostrarles, porque la inducción eléctrica, que es una manera de cargar los materiales, funciona de la siguiente manera. Entonces, los materiales están compuestos como se ve en esta simulación. Entonces, usted tiene una muestra de un metal, por ejemplo, una barra de cobre, una barra de plata, de aluminio. Entonces, lo que tiene, como eso es en estado sólido, y aprendimos en termodinámica que el estado sólido está muy bien ordenado. Entonces, esas cargas positivas que ven ahí, que están estáticas, pues son los centros de cada uno de los átomos que están compuestos. Y los metales, la característica que tienen es que en su corteza tienen muchos electrones. Y entonces hay una capa, ustedes estarán familiarizados con esto de química, una capa que es la capa más externa, se conoce como a los electrones que están en esa última capa se le llama electrones de valencia. Entonces esos electrones están desapareados, como se le llama en química, es decir, están solos o no están en pareja y por lo tanto entonces es fácil extraer. Eso es lo que pasa con los metales. Entonces cada átomo se le puede quitar, ¿verdad? Eso se hace de forma espontánea, no tengo que hacer ningún experimento. Se le quita uno de, pensemos en uno de esos electrones, y esos empiezan a bailar, a andar ahí por todos lados, o sea, ya no son de ningún átomo, andan ahí, y a eso se le conoce como una nube electrónica. Entonces, cuando nosotros acercamos un material que está cargado, por ejemplo, veamos uno que está cargado positivamente, entonces la inducción eléctrica ocurre de esta manera. Nosotros lo acercamos y entonces lo que observamos
es que hay una atracción. Entonces, esos electrones que andaban ahí de forma errática, ahora se ven atraídos por el objeto que está cargado positivamente y entonces se desplazan a cierto lugar. Si lo hago con un negativo, a ver, no se quita bueno, no se quita el positivo, pero no lo puedo. Bueno, entonces si es positivo, ocurre lo contrario. Ocurre lo contrario. Entonces a ese fenómeno se le llama una inducción eléctrica. Y ese tipo de cosas son las con las que uno está familiarizado. Por ejemplo, uno de los experimentos clásicos en electricidad que le dicen es que se frote el cabello con un peine y que después coloque tiritas de papel y lo que va a observar es que el papel, las tiritas de papel se quedan pegadas en el peine. Bueno, eso es lo que pasa, precisamente, ¿no? Entonces las tiritas de papel, o bueno, el peine, cuando nosotros cuando lo frotamos contra nuestro cabello, adquiere una carga, ya sea carga positiva o negativa, y entonces al acercarlo a las tiritas de papel, uf, ¿qué le pasa? Entonces, al acercarlo a las tiritas de papel, entonces estas se van a ver atraídas y por eso se van a pegar. Entonces, ahora sí vamos a abrir la puerta para el tema del que queríamos hablar hoy, el primer tema, y es el que tiene que ver con esa fuerza que existe entre las partículas, esa fuerza que existe entre las partículas. Entonces, esa fuerza que existe entre las partículas se mide usando una ley que se conoce como la ley de Coulomb. Él lo que hizo fue intentar dar una descripción matemática de ese fenómeno de atracción y de repulsión que existe entre ellas. Entonces, Coulomb tomó algo como esto que tengo en esta simulación y entonces dijo, bueno, voy a agarrar una partícula positiva, una partícula negativa, o ya sea, en este caso voy a poner una partícula positiva, una partícula negativa, y pues las voy a poner a interactuar. ¿Qué es lo que pasa? Entonces dijo él, bueno, si yo agarro una partícula positiva y la acerco, entonces entre más cerca los pongo, lo que estoy haciendo aquí, entre más cerca lo pongo, si están viendo la simulación. Sí. Sí. Ok, entre más cerca lo pongo, con mayor fuerza se atraen, con mayor fuerza se atraen. Y entre más lejos, con menor fuerza se atraen. De hecho, ahí en la pantalla ustedes pueden ver que se va dando el valor de fuerza, ¿va? Entonces, lo que está diciendo es, esa primera propiedad es que la fuerza es inversamente proporcional a la distancia, ¿no? Inversamente proporcional a la distancia. Pero él lo que observó es que el crecimiento de la fuerza a medida que lo iba acercando era tan grande que pudo describir, y lo voy a ir viendo, pudo observar que realmente el comportamiento era un comportamiento de una curva. Y esa gráfica que tengo ahí es la gráfica de 1 sobre r cuadrado. Entonces lo que él dijo, bueno, entonces quiere decir que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Luego dice, bueno, entonces ahora voy a ver qué pasa. Aquí lo que estaba graficando es la fuerza versus la distancia. Ya encontré una relación. Ahora voy a poner la relación de qué pasa entre la fuerza y la carga.
Así son. ¿Qué pasa con la carga? Entonces aquí puedo ver directamente en la gráfica. Sí, vea que la carga se mantiene constante porque la carga 1, la carga de la partícula 1, es una constante, pero a medida que yo la acerco, entonces la fuerza va aumentando. Entonces lo que él encontró es, quiere decir entonces que la fuerza es directamente proporcional a las cargas. Entonces dijo, bueno, entonces voy a plantear una ecuación empírica, y esa ecuación empírica fue esta, donde la fuerza, que la denominamos con la letra F mayúscula, es igual a una constante, que es la constante de proporcionalidad, por el valor absoluto del producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado. Entonces dijo él, bueno, la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, la fuerza es directamente proporcional a las cargas, y voy a usar una constante de proporcionalidad. A esa constante de proporcionalidad, luego pues de varios intentos, vio que estaba relacionada con una constante que se conoce como la permitividad del espacio vacío. Entonces realmente la forma más correcta de expresar esta ecuación es decir 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Esa es la constante de proporcionalidad realmente. Y luego Q1, Q2 y R. Ok, entonces esa constante de proporcionalidad, bueno, ese epsilon sub 0 que aparece ahí, se conoce como la permitividad del espacio vacío. La permitividad del espacio vacío. Entonces, eso también nos dice de que el experimento fue pensado en un vacío, o sea que no había un medio que afectara el comportamiento de esas cargas. Y las unidades son las siguientes. Coulombs al cuadrado entre Newton por metro cuadrado. Más adelante ustedes en el curso de electricidad y magnetismo pues van a ver qué pasa si yo agrego las interacciones que tienen que ver con la materia. Pero en este caso nosotros solo vamos a trabajar con experimentos donde las partículas están en el vacío. Entonces, eso fue lo que encontró Coll, que es esto que está aquí, en esta simulación. Okay, entonces yo tengo unas cargas puntuales. Esas cargas puedo yo cambiarles el signo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una carga de 10. Puedo poner una carga, bueno, no lo voy a hacer así directamente, mejor lo voy a hacer con la barra que está aquí. Voy a poner 2 cargas negativas, por ejemplo. Entonces, lo que logro ver es que la fuerza que existe entre ellas es una fuerza repulsiva, o sea, se repelen, ¿no? Entre más cerca estoy, pues más fuerte es la flecha, esa flecha que se marca ahí en color rojo, esa fuerza indica la magnitud de la fuerza, esa flecha indica la magnitud de la fuerza. Entonces, entre más larga es esa flecha, pues mayor fuerza hay. Entonces, en este caso, entre más cerca estoy yo de la partícula A, pueden ver que más crece esa fuerza. Ahora, otra característica que tiene esa fuerza eléctrica es que tiene una dirección. Perdón. Tiene una dirección. Entonces, fíjese que si yo mantengo a la carga B dentro de la misma línea donde está la carga A, entonces esta se ubica directamente sobre la línea. Observe la cuadrícula que está al fondo.
Pero ¿qué pasa si muevo un cuadro hacia arriba a la partícula B? Entonces, lo que logro ver es que sigue siendo la misma fuerza o una fuerza similar, pero que ahora tiene un determinado ángulo de inclinación. Ya no está directamente horizontal como se observaba en la primera parte. Ahora la voy a mover un cuadro más arriba y voy a observar que se va inclinando todavía más. Entonces, si usted hace una proyección de esa fuerza, va a ver que esa fuerza va en la misma línea que une a las cargas. Yo voy a ir más arriba todavía y puedo observar siempre que la fuerza, a medida que yo voy desplazando esto, la fuerza va adquiriendo un ángulo de inclinación de manera que sigue la dirección de la línea que une a las dos cargas. Eso lo que quiere decir es que la fuerza tiene un carácter vectorial y la dirección es de forma radial, o sea, el radio o la distancia que une a las dos partículas. Entonces, si me voy aquí a los apuntes, yo puedo poner una partículas, que voy a poner una, esta va a ser Q1, y luego voy a poner otra por acá, esta va a ser Q2. Vamos a decir que son de diferentes signos. Entonces, hay una línea que las une, ¿no? Es una línea imaginaria, ¿no? Que las une. Entonces, lo que quiero decir con eso, con el que tiene un carácter vectorial y además es radial, es que va en esa dirección, siempre va a ir en esa dirección. Entonces, esta carga se ve atraída por esa en esta dirección y esta carga se ve atraída por esta en esta dirección. Entonces, va a haber una fuerza aquí que va a ser la fuerza de atracción de la carga 2 sobre la carga 1. Y aquí va a haber otra fuerza que va a ser la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 2. Es decir, tanto la partícula 1 como la partícula 2 se ve atraída por la otra. Entonces, esa es la característica que tiene. Por lo tanto, la forma más correcta de escribir la ley de Coulomb es de forma vectorial, donde tendría la constante que es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la multiplicación de las cargas en barras de valor absoluto, el r cuadrado, y aquí voy a tener un vector unitario. Ese vector unitario va en el sentido radial. ¿Por qué va en el sentido radial? Por la dirección de la fuerza, ¿no? No siempre va a ser, esto no quiere decir, para los que ya llevaron cálculo 2, bueno, todos tienen que haber llevado cálculo 2 ya, esto no quiere decir que yo voy a trabajar con coordenadas esféricas, ¿no? por la dirección de R. No, eso quiere decir que va a ir en la dirección de la otra carga. Por ejemplo, si las dos cargas están alineadas con el eje X, entonces pues la fuerza va a ir en el eje X. Si las dos cargas están alineadas en el eje Y, entonces pues va a ir en el... Y si no está en ninguna de las dos, pues va a ir en el eje X o en el eje Y. Pero de manera que va a ir en la dirección de una y la otra. Entonces, a esta ley se le conoce como la ley de Coulomb y es la que me describe a mí la fuerza de interacción que hay entre dos cargas puntuales. Una característica que puedo observar aquí y tiene que ver con la tercera ley de Newton es que las partículas al tener la misma fuerza, solamente que van a ir en direcciones opuestas. Entonces la tercera ley de Newton me dice a mí que la fuerza F, le voy a quitar esa flecha, le voy a llamar solo F21, y la otra que sería F12,
son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Eso quiere decir entonces que la fuerza de atracción que siente la carga 1 respecto a la carga 2 es exactamente la misma que siente la carga 1 o la carga 2 debido a la carga 1. Repito, la fuerza que siente la carga 1 debido a la carga 2 es igual a la que siente la carga 2 debido a la carga 1. Solamente que van en direcciones opuestas. Van en direcciones opuestas. Entonces uno puede calcular ya sea en cualquiera de los dos marcos de referencia, ya sea en la carga 1 o en la carga 2, y el valor que va a encontrar es el mismo. Si se fijan, cuando yo coloqué la fórmula, puse la multiplicación de las cargas en barras de valor absoluto. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿por qué van esas barras de valor absoluto? Y es que realmente el signo es importante aquí. Porque si yo tengo cargas de diferentes signos, entonces lo que va a pasar es que voy a tener la multiplicación de un signo positivo, de una carga positiva por una carga negativa. Eso me va a dar menos. Y al tener ese signo menos, eso va a influir en la fuerza. Entonces, en la práctica, lo que uno hace es que primero ubica los signos de las cargas. Al saber los signos de las cargas, entonces uno puede saber si la fuerza que existe entre ellas es de atracción o de repulsión. Entonces, volviendo al simulador, yo aquí tenía dos cargas positivas, dos cargas negativas, perdón, interactuando. Y entonces, pues yo ya sabía que como las dos son negativas, la fuerza que hay entre ellas es una fuerza de repulsión. Entonces, ya con eso yo puedo saber para dónde va la flecha. Si yo hago el experimento contrario, si la B la pongo positiva, entonces lo que ocurre es que se invierte la dirección de las cargas, de la fuerza, ¿no? Se invierte. Pero fíjese que siempre va en el mismo, siempre va en el mismo, en la misma dirección radial, ¿no? Aquí va para el lado opuesto porque hay repulsión, y aquí va hacia la carga porque hay atracción. Entonces, en una hay atracción, en la otra hay repulsión. Entonces, uno lo que hace en la práctica es que solo multiplica el valor absoluto de las cargas, porque ya en el momento que identificó los signos de las cargas, ya puede saber en qué dirección va el vector, si va hacia la otra carga o alejándose de la carga. Entonces, lo que puedo decir es, si la carga 1 y la carga 2 son de signo opuesto, entonces lo que siente la carga 1 es un tirón o una fuerza que lo ala hacia la otra carga. Y lo mismo pasa con la carga 2. Si son de diferentes signos, lo que siente la carga 2 es que la están alando hacia la otra carga. Pero si las cargas son iguales, entonces lo que uno puede decir es que hay una especie de empujón, que esa es la fuerza. O sea, la carga 1 siente que le empujan hacia atrás, o sea, alejándose de la carga. Y lo mismo le pasa a la carga 2. Al ponerla a interactuar con la otra carga, lo que va a sentir es una fuerza que la va a empujar hacia atrás y la va a alejar. Entonces, uno primero identifica los signos, con eso saben qué dirección va a ir el vector, ¿verdad? Y luego entonces lo que hay que hacer es encontrar la dirección. Bien, entonces, desde el momento que les estoy hablando del carácter vectorial de esta fuerza, pues les estoy dando a entender que vamos a trabajar mucho con vectores. Así que tenemos que desempolvar esos apuntes de las clases anteriores. Tenemos que refrescar nuestra memoria sobre los conceptos de trabajar con vectores, sobre todo sumar vectores. Eso es lo que más nos interesa en este tema, sumar vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Que vamos a usar obviamente el método de las componentes. Entonces, ¿qué cosas necesito para sumar los vectores? Necesito encontrar la componente de un vector, cómo se calcula la componente de un vector, cómo se calcula la de este otro, y una vez tengo descompuestas, cómo la sumo, cómo encuentro la magnitud del vector resultante de sumar varios vectores, y cómo encuentro también
la dirección del vector resultante. Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner a interactuar diferentes partículas y nos va a interesar calcular cuál va a ser la fuerza resultante que va a existir sobre esa partícula debido a otras. Y entonces eso hay que hacerlo utilizando lo que se conoce como el principio de superposición. Entonces la superposición me dice a mí, si yo tengo varias partículas, y tengo la partícula 1, tengo la partícula 2, tengo la 3, por aquí tengo la 4, etcétera. Entonces yo quiero saber cuál es la fuerza total sobre 1, la partícula 1. ¿Cuál es la fuerza total? Entonces habrá que ver si la carga 2 es positiva o negativa, si la carga 3 es positiva o negativa, o lo mismo con la 4. Entonces lo que probablemente me va a quedar son un montón de vectores. Digamos, me puede quedar, digamos, que entre la carga 1 y la carga 2 exista una atracción, entonces me va a quedar aquí un vector. Voy a pensar que entre la carga 1 y la carga 3 también hay una atracción, entonces me va a quedar un vector para acá. Y voy a pensar que entre la carga 1 y la carga 4 hay una repulsión, entonces me va a quedar un vector para acá. Eso es lo que uno hace. Uno le piden la fuerza sobre una partícula, entonces sobre ella dibujo un diagrama de cuerpo libre, más o menos como lo hacía con las leyes de Newton. Me decían, calcule la fuerza resultante sobre un bloque, y yo dibujaba todas las fuerzas sobre eso. Entonces, lo que el principio de superposición me dice es que la fuerza total sobre la carga 1 es igual a la fuerza que ejerce la carga 2 sobre 1 más la fuerza que ejerce la carga 3 sobre 1 más la fuerza que ejerce la carga 4 sobre 1 y así sucesivamente si tengo más carga. A eso se le conoce como el principio de superposición. Es decir, yo voy a dividir el problema en parejas. Hago la pareja 1-2, la pareja 1-3, la pareja 1-4, y luego sumo, pero esto es una sumatoria vectorial. Ojo con eso, no es una sumatoria escalar. Entonces tengo que hacer todo lo que conozco de vectores para poder realizar esta suma. Entonces, a eso nos vamos a dedicar el día de mañana. Mañana vamos a plantear ya situaciones particulares donde nosotros vamos a ser capaces de encontrar esa fuerza resultante. Y vamos a utilizar todo lo que sabemos de vectores para poderla determinar, encontrar su magnitud, encontrar su dirección y cuál sería el comportamiento resultante que habría sobre. Muy bien, por hoy lo dejamos hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Creo que quedó claro. Muy bien. Bueno, Sí, es que generalmente nos confundimos más adelantito. bueno. Listo. Entonces, bueno, un consejo. Ya estamos para cerrar la clase. Ya estamos para cerrar la clase. Eso implica pues que dentro de 4 semanas tenemos el examen. Así que vayan estudiando con tiempo, no falten a clase, y si faltan, pues pónganse al día rápido con los videos. No se pongan a ver los videos. Bueno, quiero pensar que lo hacen por repaso, pero siempre me doy cuenta que ya cuando estamos casi por el examen, pues ahí tiene muchas vistas esos videos, ¿no? Entonces quiero pensar que es por repaso y no quiero pensar que es porque hasta ese momento están estudiando esos temas. Entonces esa es una cosa que sí tienen que mejorar si ese es el caso para ustedes.
y es ir haciendo las cosas con tiempo. O sea, vayan haciendo las cosas con tiempo, no las dejen a última hora. O sea, porque si lo dejan a última hora, entonces muchas cosas se le van acumulando, las dudas se le van acumulando. Entonces, si van estudiando ustedes con tiempo, entonces, pues tienen la posibilidad de ir haciendo consultas. Sobre todo eso, sobre todo eso. Muchos, pues nunca se han acercado, nunca han hablado en clase, ¿verdad? Entonces, no tengan pena en hacerlo, tengan pena en hacerlo, ya, aunque sea ya para el final de la clase, ¿verdad? Pero tomarse ya una actitud diferente, pues porque estamos ya para el cierre, quedan 2 exámenes, queda este tercer examen y todavía tienen la oportunidad de la reposición si tienen alguno de los exámenes bajos, ¿verdad? Entonces, pues todavía hay posibilidades, así que para los que andan un poco bajo en las calificaciones, mi recomendación es un cambio de actitud, acercarse, preguntar más, eh, poner un poco más de atención en la clase, ¿verdad? Estar tomando apuntes, no estar tirados en la cama recibiendo las clases, estar en un lugar adecuado. Y bueno, eso. Entonces, bueno, nos encontramos mañana, ya son más de las 10. Nos encontramos mañana para continuar con estos temas. Yo voy a actualizar el día de hoy el campus virtual para irles dejando ya la siguiente tarea y que la vayan haciendo con mucha anticipación para que vayan viendo los videos complementarios. Hay bastantes también en esta tercera unidad y así pues ustedes puedan ir mejorando. No olviden leer el libro de texto. Eso es algo que sí les quería mencionar. No olviden el libro de texto. Hay muchos que les encanta estudiar de Internet. Todo lo andan buscando en Internet. Entonces, su primera fuente de consulta tiene que ser el libro. No pierdan esa buena costumbre de leer el libro. El libro está bien condensado, bien explicado, está para el nivel de lo que se espera de este curso. No se vaya en internet a buscar porque hay un universo de cosas que puede encontrar. Si usted se va a la Wikipedia, le van a empezar a hablar de cosas de mecánica cuántica, le van a empezar a hablar de electromagnetismo y lo que va a hacer es que va a quedar más perdido. Entonces, su primera fuente de consulta tiene que ser el libro de texto. Entonces, vayan leyendo el libro de texto. Yo sé que hay algunos que ni siquiera lo tienen, no lo tocan, solo cuando tienen que hacer algún problema, ahí lo ven, pero esa es su primera fuente de consulta. Muy bien, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho, que tengan un feliz día. Lick, Dígame, Eric. ¿se puede cambiar la fecha del examen o no? No, no. Bueno, sí se puede, ¿verdad? pero no se puede porque alguien no puede. Es que ese día hay también un examen de ecuaciones. Ah, ok. ¿Ese día o a la misma hora? Ese día. Entonces, si fuera a la misma hora, podría evaluarse la posibilidad. Aunque nosotros tenemos planificadas nuestros exámenes desde el inicio del periodo, precisamente para eso. Así que si no chocan, está complicado. Ok. Ni modo. Gracias, Lick. Lick, Dígame, Brenda, los puntitos extra. ¿cuáles? ¿Cuáles, Lick? Los de la asistencia. No, no Claro, vamos a hablar de eso. claro. Y los likes de los videos también. Y la Así, participación. Lick, yo le puedo mandar capturas de los likes. Ustedes no le dan like a los videos, Estamos pendientes. que no me apoyan ustedes en mi sueño de ser youtuber. No, los puntos de participación y asistencia se van a asignar hasta el final, ¿verdad? Porque es una calificación global, no es una calificación de ahorita, ¿no? Ahí lo van a ver reflejado cuando tengan los cuadros finales. Así que no se preocupen si esa promesa se va a cumplir.
Listo, pues. Entonces, nos vemos mañana. Cheque el link. Nos vemos.